Buenos días a todos. Muchas gracias a las personas que ya se han conectado. Les damos la bienvenida a este foro de la industria del entretenimiento, los medios y las telecomunicaciones. Hoy tenemos un panel de lujo, expertos en el tema para hablar de este estudio que ha venido haciendo la firma globalmente y que tiene, digamos, un análisis en lo que pasa en nuestro mercado. Nuestros invitados del día de hoy están compuestos por Jimena Villamil, Country Manager de Publicis Media, cuenta con 15 años de experiencia en medios en el área de investigación, planeación, dirección de cuentas, estrategia. Mejor dicho, supremamente completa la experiencia de Jimena y nos va a traer mucho conocimiento y muy buenas opiniones a hoy. Jimena, buenos días, bienvenida. Nuestra Días, muchas gracias Andrés por la introducción. Vale, gracias para ti por haber aceptado la invitación. Nuestra segunda invitada es Victoria Garzón. Ella es la Country Lead de Google Cloud en Colombia, ex experta en procesos de transformación digital y en implementación de soluciones de negocio, con más de 20 años de experiencia en el sector y en la región. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar acá. Vamos a ir avanzando. Hola. Gracias por el espacio y muy contenta de estar aquí con ustedes. Súper, gracias a ti. Y por último, nuestros invitados externos y no menos importante, tenemos a Andrés. Sí, te oímos perfecto, ahí estamos bien. Y como les decía, por último y no menos importante, tenemos a Andrés Muñoz, el gerente de aseguramiento de ingresos de Telefónica Colombia. Él es un ingeniero eléctrico con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en la implantación de controles en las cadenas de valor de la compañía para proteger los ingresos y minimizar los riesgos de los productos y servicios. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Espero estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Vale, súper. Y por el lado de Price, pues tenemos a dos de nuestros socios expertos en el tema y líderes también del estudio de la industria del entretenimiento, los medios y las telecomunicaciones. Uno de ellos es Jorge Mario Áñez, hoy socio líder en consultoría de negocios, y Giovanni Molina, socio de la línea de servicio de auditoría, los dos con una amplia experiencia también en el sector. Entonces, para no dar más preámbulos y avanzar con este tema tan interesante que hoy vamos a abordar, los dejo con Giovanni Molina, que nos va a contar un poco más al respecto. Giovanni, bienvenido. Andrés, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros presentar este foro y en la industria que tanto nos gusta y que potencialmente todos tenemos o estamos involucrados con alguna parte de ella. Inicialmente, uno de los objetivos del foro y el menos importante, porque estamos ansiosos de escuchar a nuestros excelentes panelistas, es el lanzamiento de nuestro reporte. El reporte se llama Global Entertainment and Media Outlook 2020-2024. Esta es una publicación que normalmente nosotros sacamos en junio, pero por temas de pandemia tuvimos que retrasarla un poco. El lanzamiento lo hicimos hacia octubre y en este foro lo estamos haciendo oficial para Colombia. Es una visión general y muy global. Es un compendio de 53 países distribuidos en 14 segmentos. El objetivo principal del reporte es una proyección de cifras a 5 años derivadas de 21 años de reporte que hemos realizado. Tenemos una gran data filtrada o analizada con entes regulatorios en cada uno de esos países, con gremios, con voces autorizadas como las que tenemos hoy para hacernos la validación de los indicadores cualitativos que nosotros utilizamos y sumamos a los cuantitativos para hacer este tipo de proyecciones. Algunos datos importantes que van a poder acceder en el reporte. Al final de la presentación vamos a tener un QR donde van a poder bajar el reporte, o en la página en Colombia tenemos el acceso directo al reporte de nuestra página global o en la página local en donde lo pueden acceder. ¿Qué van a poder encontrar en ese reporte?
Básicamente, uno de los indicadores importantes es que a nivel de industria en este año 2020 vamos a tener una depresión como la va a tener todos los sectores económicos, pero particularmente nuestra industria tiene un reto y es que le damos soporte prácticamente a todas las cadenas de valor y cadenas de abastecimiento en Colombia, por lo menos para empezar a bajarlo de manera local. Entonces, todos nuestros clientes y todos los participantes seguramente quieren escuchar en esta industria cómo nos vamos a mover, cómo estamos en estrategia y cómo nos estabilizamos post pandemia y qué va a pasar a futuro. Uno de los ingredientes importantes de nuestro reporte es la reconfiguración y necesariamente vamos a venir a una nueva realidad. En nuestro reporte vamos a hablar un poco de futuro, de cómo están cambiando los hábitos de consumo de las personas porque necesariamente cambiaron. Vamos a hablar de la recuperación, de los acuerdos que se van a empezar a generar potencialmente alianzas estratégicas, reorganizaciones de las compañías, extinción en algunas líneas de producción o eventualmente apalancamiento horizontal o vertical en toda la industria. Vamos a ver un poco también en cómo se está preparando la tecnología y la infraestructura hacia el futuro, que tenemos que hacer diferente porque los hábitos de consumo los tenemos que satisfacer de manera importante. Se vuelve relevante la palabra omnipresencia o ubicuidad para que las personas puedan acceder desde donde se encuentran la información que ellos quieren, no necesariamente la que les toque. Eso es parte de esos cambios de los hábitos. Y también la regulación. ¿Qué pasa con los reguladores? ¿Qué viene hacia allá? ¿Qué pasa con la privacidad de la información? Potencialmente a futuro los dispositivos inteligentes, cómo van a afectar esos hábitos de consumo. Todo eso lo podemos ver en el reporte bajo una visión de proyección, que es el objetivo principal de nuestro reporte. Un tema importante también en los 14 subsegmentos, de los que más están creciendo, realidad virtual. Hay nuevas soluciones sobre la realidad virtual. Los expertos indican que en Colombia aceleramos casi de 5 o entre 5 y 10 años todo lo que es transformación y todo lo que es actualización de tecnología rápidamente. Vale, el otro tema es los 14 segmentos, algunos datos rápidos y relevantes en consumo de datos. Vamos a crecer casi un 34% en consumo de datos en el 2020. Publicidad en Internet. Ahora las personas en sus hábitos de consumo claramente en la demanda de contenido sobre el consumo de datos van a requerir específicamente la publicidad direccionada y muy personalizada. En OTT, todas las plataformas que corren sobre las redes de los operadores crecieron de manera importante y especialmente la suscripción a demanda de videos. Lo relacionado con juegos y deportes, que es una novedad importante en la economía, y es que casi 200 millones de jugadores que en línea vieron conciertos, tuvieron foros, tuvieron presentaciones, probablemente lanzamientos de películas actualizadas y de cinema a través de esas plataformas, que es un nuevo modelo de negocio generado, y como les mencionaba, realidad virtual ya incursionando en los negocios para la promoción de productos. Y para no dar más vueltas alrededor del tema, estamos muy ansiosos de escucharlos. Jorge Mario, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Primer mensaje para todos los asistentes. En la medida que quieran hacer algún tipo de pregunta o aclaración, que necesiten de algo, el chat que ustedes encuentran en la plataforma lo pueden utilizar, pueden mandarlo y el equipo central va a estar pendiente para que al final de la sesión vamos a tener un espacio y si no alcanzamos, de todas formas vamos a responder todas sus preguntas después. Bien, aquí dándole el agradecimiento de nuevo a todos nuestros invitados, aquí de lujo, como les presentó Andrés, vamos a tener un recorrido que es un flujo sobre el cual vamos a ir pasando, sobre todo en este momento, donde nos está impactando una pandemia, donde el COVID nos ha llegado a tocar en muchas industrias de una manera media o severa, como mínimo, pero en algunas también han habido algunos ganadores. Y esto es parte de lo que también quisiéramos validar con respecto a lo que está generando este resultado. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? A nivel general, lo primero que se dio fue como una reacción a este tipo de pandemia, que fue como la movilización que tuvimos todos, el plan de contingencias, la crisis y todas las cosas que se fueron dando, para que posteriormente entráramos a una etapa más de estabilización. Y esa estabilización significó, bien, cómo voy reaccionando yo ante los diferentes aspectos que tengo que puedo llegar a aprovechar. Y de esto, finalmente, pues quedó ya después de 6, 7 meses, vamos para 8 meses,
donde necesariamente los negocios tienen que empezar a hacer estrategia. Ya desde el principio empezaron a pensar en estrategia muy de corto plazo, ahora ya estamos de mediano plazo, y mediano plazo estamos hablando entre 6 meses y un año. Ya no estamos hablando de temas de 3 años, sino cómo en un año podemos responder, y hay un tema de estrategia para después llegar a pensar en un tema de futuro. En este momento, entonces, el conversatorio, como lo tenemos abierto, es para que entremos por ahora en el tema de estabilización, y voy a arrancar con Victoria. Victoria, bienvenida. Y un poco de los datos, me voy a referir al Global Entertainment Media Outlook, el resultado, para que nos quede fácil acá, al GEMO, ¿sí? Que es el informe que ustedes, los resultados que se pueden dar. En este informe, pues salen varias cosas, como que los consumidores están incrementando el uso de la tecnología basado en inteligencia artificial, y que se están apoyando cada vez más en asistentes inteligentes, y en este caso para Google, como el Google Home, Google Cloud y muchas otras cosas que vienen. Entonces, quisiera, Victoria, que arrancáramos contigo y nos cuentes un poco cuál fue el impacto, cómo fue que ustedes vivieron la pandemia a nivel de la organización, de la empresa de ustedes, cómo lo vieron en la industria, y cuál es la percepción sobre el consumo digital y no digital que está pasando en este momento, enfocados en este momento que estamos como en esta primera etapa de estabilización en el análisis. Ya después vamos a ir pasando en los otros. Entonces, Victoria, cuéntanos qué piensas al respecto. Victoria, por si acaso no te estamos escuchando ahí. Bien, no sé si ahí en el equipo central, si aquí veo conectada a Victoria, pero no la escucho. ¿El resto escucha algo? No. No, no lo Bien, oí. aquí Victoria me está diciendo que no me escucha. Entonces, por ahora, mientras que solucionamos eso, vamos a seguir con Andrés bajo el mismo aspecto, y un poco también en el consumo global de los datos. Se está viendo que se incrementará en un 33% y más a nivel global. Y es parte también como de la introducción aquí que estamos haciendo de estos resultados están más dirigidos a nivel global, 53 países, todo lo que ya mencionamos. Sí nos gustaría tener mucho la percepción de esto aterrizado en Colombia, cómo lo están viendo ustedes. Entonces, si quieres también con la misma pregunta, Andrés, vamos, ¿cuál es el impacto que tuvo Telefónica, en este caso Movistar, y la percepción sobre ese consumo digital y no digital? ¿Cómo lo han visto? Sí, gracias, Jorge. Pues mira, nosotros en el sector telecomunicaciones, en particular en Telefónica, el gran impacto que tuvimos post pandemia en cuanto al relacionamiento con nuestros clientes y sus hábitos de consumo, al inicio fue un choque, sobre todo en hábitos de consumo, en temas como, por ejemplo, la compra de terminales móviles. Las personas estaban muy acostumbradas a ir a puntos de venta, las recargas con pago en la calle, pagar las facturas en sucursal de banco. Y eso rápidamente, digamos, en post-pandemia, tuvo una adopción de consumo digital, medios de pago digitales para poder obtener servicios de densidad prepago o pagar sus facturas post-pago. El e-commerce se disparó notablemente para compra de terminales que fueron como las líneas más impactadas, ¿no? Algo también interesante que nos sucedió con el tema de las postventas es la autogestión. Y es ahí cuando temas como los chatbots que tenemos en Movistar, adoptó la gran mayoría de las interacciones que teníamos con nuestros usuarios para suplir como todas las consultas que tenían alrededor de sus servicios, tanto fijo como móvil. Y eso, digamos, 6, 7 meses después, vemos la diferencia que hay en ese consumo digital o la experiencia digital que hay con nuestros servicios frente a un consumo tradicional o no digital. Eso que tú mencionas también del tema de datos se siente significativamente tanto en nuestras redes móviles, en las redes fijas ADSL y en nuestras redes de fibra óptica. El consumo prepandemia a la actualidad ha crecido entre un 40-50%, incluso en la fibra óptica el crecimiento ha sido del 60%. Y yo creo que va a seguir creciendo porque en esta nueva realidad donde el tema digital es
bastante protagónico y relevante. La conectividad es ese oxígeno que va a seguir creciendo. Bien, excelente. Qué buen punto. Y mira que eso se une con lo que está pasando a nivel global, como otro dato que están esperando que al 2024 la cantidad de datos móviles consumidos será mayor en un 50% versus el de banda ancha. Entonces, todo apunta muy bien como alineado con lo que está pasando aquí a nivel local. Voy a hacer aquí el intento de nuevo, si antes de pasar a la siguiente pregunta, si Victoria, prueba ahí de sonido, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿me oyen bien? Sí, perfectamente. Bienvenida de nuevo. Listo. Muchas Entonces, gracias. De verdad que no sé qué pasó hoy con mi internet. Bueno, en fin, he tenido unos problemas últimamente, pero qué bueno que me estén oyendo y nuevamente mil y mil gracias por esta invitación. Pues mira, desde el lado de, bueno, en general, primero, antes de hablar un poco de Google per se, pues quería compartir con ustedes, nosotros, pues claramente, y cuando tú haces la pregunta de cómo ha impactado la pandemia, pues nuestro mundo creo que a todos nos ha cambiado la vida, y pues para nadie es un secreto que el mundo cambió y que la forma como hacíamos las cosas antes van a ser muy diferentes. Son ahorita y seguirán siendo, y finalmente el futuro es digital, ¿no? Cuando vemos algunas de las cifras, por ejemplo, la Cámara de Comercio Electrónico hizo un estudio muy interesante, un poquito, en donde al final, pues evaluó que al final de la segunda semana de octubre se tuvo un crecimiento del 25% en todo lo que es comercio electrónico y ventas por Internet, ¿no? Eso no es menor. Obviamente, cuando uno empieza a entender ese estudio, es bien interesante el tema del valor promedio del ticket, porque se decrementó el valor promedio del ticket y entonces uno empieza a entender qué es lo que los colombianos están comprando y claramente están comprando de todo por internet, ¿no? Están comprando temas de primera necesidad, están comprando, antes se compraba mucho más moda, mucha más tecnología, ahorita es mucho más amplio. Y ahí el tema que también estamos viendo mucho es que se basa mucho en términos de la confianza, cómo logramos tener confianza, porque hay muchos de nuestros compatriotas que es la primera vez que han hecho una compra a través de internet y en medios digitales y al final del día, si no logramos nosotros como industria y en general, no todos los diferentes comercios, los retailers, las grandes superficies, etcétera, etcétera, tener plataformas que generen confianza, los bancos, bueno, todo lo que genera la cadena de valor, pues perdemos como ese impulso que claramente en esta pandemia estamos viendo que lo que veíamos anteriormente podía pasar años para que se viera en realidad, en esta pandemia han pasado semanas y meses. Entonces, es un momento histórico, es un momento realmente emocionante donde podemos hacer cosas bien interesantes para impactar a los consumidores finales y para que la tecnología realmente, pues, genere ese valor agregado en términos de lo que promete, ¿no? Al final, todo, ¿quién no ha tenido hoy en día una celebración de cumpleaños a través de una herramienta digital? O hemos tenido obviamente nuestro teletrabajo. O sea, de hecho, algunos datos de Mintic decían que hemos superado, hemos incrementado en el país, ¿no? Hemos también tenido, y bueno, y nosotros ya hablando un poquito más dentro de Google, hemos tenido un incremento exponencial de todo lo que es el de la plataforma de productividad y colaboración, entonces donde se pueden hacer reuniones, donde se pueden hacer conferencias, bueno, este tipo de webinars, obviamente esa es nuestra nueva realidad y esa es la forma en cómo también la tecnología pues al final está impactando esta nueva realidad de trabajo y en general de cómo llegamos a todas las casas. Por otro lado, el otro impacto grandísimo que estamos viendo es alrededor de educación. O sea, al final hemos visto que muchos de nuestros niños, y de hecho aquí tengo un dato del Ministerio de Educación, 10 millones de niños y estudiantes en nuestro país han podido continuar de alguna forma con sus estudios gracias a, obviamente, las herramientas digitales. Y un poco ahí lo que se está también pensando es cómo se puede complementar el estudio a través de herramientas digitales y también se ha visto una opción enorme alrededor de eso. Entonces, pues al final, no, pues, la pregunta de cómo COVID nos ha impactado, pues nos ha impactado de todas las formas, en todas las aristas, en todos los diferentes
esquinas de nuestra vida y en últimas, pues la tecnología lo que está ahí es para ayudar y facilitar esa vida entre todos nosotros y poder lograr tener, pues, obviamente el valor de cada uno de los frentes. Y un poco eso es lo que te puedo compartir, Jorge y participantes. Bien, excelente. Gracias, Victoria. Yo me acuerdo de un dato rápido de hace como unos 5 años, estuve dando una charla donde estaban también las estadísticas de cuánto era la cantidad de dispositivos que iban a estar conectados en promedio por persona y hablaban de 7 dispositivos. Hoy en día, si hago la cuenta de la cantidad de dispositivos que tengo en lo personal, pues a título de relojes y smart speakers y computadores y celular, en relojes, de todo, pues por ahí pasamos. Entonces, aquí hay unos datos como que también se espera que para el 2024 hayan más de 543 millones de nuevos dispositivos inteligentes conectados. Pues bueno, esto es una tendencia que básicamente lo comento porque en la industria, tanto para en el gremio y en el sector donde te estás moviendo, Victoria, un Andrés, claramente es un potencializador, es donde uno dice que el COVID pues deja unas grandes fracturas, pero también unos ganadores o unos nuevos jugadores dentro de todo esto. Es interesante verlo también desde el punto de dejarnos de quedarnos más bien en el punto que todo esto fue una desgracia, por supuesto, todavía sigue siendo una desgracia, pero en algún lado se pudo haber aprovechado. Bien, continuando entonces, ahora voy a darle paso a Jimena. También con estos temas de estabilización, en algún momento, ahí dentro de los datos que genera el resultado de este GEMO, de este estudio, en el 2022 se prevé que la publicidad a través de dispositivos móviles supere la publicidad por banda ancha, ¿cierto? Entonces, esto es algo que también, por supuesto, en la industria y en el sector donde estás moviéndote, pues claramente es un direccionador de hacia dónde deberíamos ir. Entonces, ahí la pregunta es un poco como, ¿cuál es esa percepción a nivel de Colombia, a nivel de la empresa y en el gremio donde estás, de el comportamiento y la generación de ingresos en el sector? ¿Y cuál es una proyección de cierre en un futuro cercano? El futuro cercano, acordamos que estamos hablando de 6 meses, un año, ¿cómo lo estás viendo? Bienvenida, Jimena. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que, como tú lo decías, hay contrastes en esta situación, ¿no? Digamos que los sectores donde se mueve Victoria y Andrés, pues es un tema de conectividad y telecomunicaciones, han sido súper beneficiados. Pero cuando uno ve la otra cara de la moneda, hay otras industrias que han sido afectadas de manera contundente, como automotriz, turismo, la cadena productiva. Y pues cuando tú tienes tantos sectores que se impactan económicamente, eso de manera inmediata tiene una repercusión en lo que es sus recursos de marketing e inversiones publicitarias. Entonces, cuando nosotros miramos a corto plazo, lo que pasó en Colombia es que sí hubo una contracción de la inversión publicitaria y en medios a doble dígito. Y te estoy hablando de los puntos, digamos, los meses más críticos fueron abril y mayo. Por ejemplo, en abril decreció un 23% la inversión publicitaria y en mayo un 27%, de acuerdo a Kantar, quien es quien audita la inversión en nuestro país. La buena noticia es que a partir de junio esta caída empezó a mermarse y ya estamos viendo que pues la caída está cercana al 10%, que igual es un impacto alto, pero digamos que ya se ven halos de recuperación. Y lo que va a pasar en este último trimestre del año es que hay muchísimo positivismo para que la caída, porque va a haber caída respecto al 2019, pues no sea tan alta como esos meses críticos que les mencioné. El 2021, pues claramente lo que va a pasar es que tal vez no vamos a arrancar de la misma base porque hay mucha más mesura en la inversión y en los presupuestos de los anunciantes, pero de todas formas hay mucha como optimismo de tratar de recuperar los negocios. Sin embargo, se van a redefinir las mezclas y los esfuerzos. Para darte un ejemplo, los medios más impactados en términos de inversión publicitaria han sido exterior impresos y pues estos medios han tenido que también redefinirse. Entonces ya empezamos a hablar de la digitalización de los medios informativos. Y ustedes lo han visto recientemente en las noticias, hay grandes grupos que su estrategia está basada en digital.
exterior también busca empezar a capitalizar toda esta digitalización, ofreciendo, por ejemplo, lo que se llama publicidad exterior programática. Entonces, hay un contraste súper importante en proyección. Si bien veíamos que estos medios tradicionales han decrecido, hay una diferencia en la parte digital, donde según la IAB, quien es la que audita toda la parte de inversión digital en publicidad, incluso se han visto disciplinas positivas. El caso de disciplinas que estén orientadas a performance, es decir, lograr resultados de negocio como search o mensaje de texto, han experimentado tendencias crecientes. Y otro de los fenómenos que también han sido muy positivos ha sido todo el tema de influencer o publicidad nativa, esa publicidad que sea menos intrusiva, que sea mucho más appealing a las necesidades e intereses de los consumidores. Entonces creo que ha habido un impacto importante a nivel negativo como negocio y como economía en nuestro país, pero digamos que también hay una esperanza en esos nuevos hábitos que se están generando, y ustedes los mencionaban al principio, en esa tendencia mundial en la que Colombia no es ajena, como el crecimiento de las OTTs, el video, mayor demanda de tecnología, mayor adopción de las fintechs, todo el tema de pago digital, y obviamente también a nivel personal una mayor preocupación por el cuidado y el bienestar. Entonces, si bien hay cosas negativas, también hay luces de esperanza que nos proyecten un 2021 un poco más positivo. Bien, excelente todos los datos que nos estás compartiendo, muy en línea también con lo que se está viendo de tendencia a nivel global. Y esto mismo, arrancando también como con esta información que nos da aquí Jimena, Andrés, ¿tú cómo has visto el comportamiento y la llegada de todo este uso de los nuevos segmentos de videojuegos, deportes en línea, el OTT, plataformas de música, radio, los podcasts que están hoy en día volviendo a coger esta fuerza? ¿Cómo lo han visto ustedes y cuál es esa proyección que están viendo en el mediano plazo? Sí, mira, Jorge, como decíamos al inicio, el streaming, los videojuegos, lo que repercuten en el sector telecomunicaciones es que nuestra conectividad, que somos nosotros como el soporte, como decía Jimena, la conectividad es como el oxígeno de toda esta transformación digital en los diferentes sectores, se traduce en mayor tráfico de datos, y en la medida en que la experiencia de ese tráfico de datos sea muy adecuada, hará que se satisfagan esas necesidades en estos nuevos servicios. Es así también como, por ejemplo, nuestro portafolio de servicios en telecomunicaciones empieza a tener servicios OTT embebidos en nuestras ofertas móviles y fijas, Netflix, un Movistar Play, y en esa medida se van adoptando todos estos nuevos hábitos de consumo digitales que hay en la población, ¿no? Bien, bien, excelente. Mira que hay dos variables básicas que en mi concepto fueron las que habilitaron la digitalización o que se recorriera más rápido el proceso. Tres, contando con la pandemia, pero las dos primeras fueron tener smartphones que fueran accesibles y asequibles, y lo otro, planes de banda ancha en móviles que permitieran, por supuesto, convertir esos smartphones en lo que son realmente, en inteligente para poder llegar. Entonces, a través también de esa plataforma, llámese la banda ancha, los celulares y hoy en día los aplicativos, el software que hay detrás de todo esto, pues nos ayudan muchísimo también a que haya ese progreso, además de la democratización de la tecnología, que cada vez vemos que hay unos temas de costos asociados, donde cada vez las personas están teniendo mayor acceso a estas tecnologías. Bueno, nos vamos a mover entonces ahora, ya pasando esta etapa de estabilización, nos vamos a pasar a pensar un poco en estrategia. Y en esas estrategias es cómo se ha reconfigurado la industria a nivel de, nos han mostrado ahí en el estudio, fusiones, compras, ventas, empiezan a salir grandes jugadores, los que eran pequeños que se alcanzaron a volver grandes, o las startups que llevaban un buen recorrido y vemos lastimosamente que por la pandemia no alcanzaron a tener. Tenemos diferentes ejemplos allí. Entonces me gustaría con Victoria, de nuevo, ¿cómo consideras que con la llegada o desaparición, reestructuración de estos nuevos jugadores se ha impactado los nuevos modelos de negocio en Colombia? ¿Ves que haya
algún impacto en esto? ¿Cómo se ha movido el mercado a nivel local con respecto a esta configuración, reconfiguración de negocios? Sí, pues mira, Jorge, a ver, me gustaría primero empezar como desde lo general. Obviamente me voy a focalizar mucho en lo que pues hoy es mi responsabilidad, que es todo el mercado de la nube. Lo que estamos viendo finalmente a nivel mundial es una, o sea, son grandes jugadores. Cuando uno, por ejemplo, lee los análisis de Gartner, uno veía que hace tal vez unos 3, 4 años, en todo lo que se define como proveedores de nube pública, habían más o menos unos 15 jugadores allí. Hoy en día son 6, 7, no son más. O sea, realmente se están aglomerando en unos nichos bien importantes para poder pues, ofrecer servicios a los clientes. Eso por un lado, desde el punto de vista de cómo se ofrece servicios como infraestructura como servicio, plataforma como servicio pues software como servicio, ¿no? Que eso lo que ayuda es al final a que las compañías grandes, medianas y pequeñas pues puedan tener acceso a esas plataformas y puedan desarrollar nuevas formas de generar negocios y de llegar, por supuesto, a sus clientes de forma diferencial. Entonces eso por un lado, ¿no? Estamos viendo pues muchas fusiones y jugadores grandes muy consolidados. Por el otro lado, eso abre además un potencial de sinergias que también se están viendo muchas sinergias alrededor de empresas de retail que hacen alianzas con empresas de telecomunicaciones, que hacen alianzas con empresas de tecnologías para poder llegar a sus consumidores finales utilizando tecnologías de avanzada, ¿no? Entonces utilizando inteligencia artificial, Internet de las cosas, temas para poder proyectar mejor el consumo, para poder dar la información más a la mano hacia sus consumidores. Entonces esa es otra tendencia enorme que se está generando y que se va a seguir generando obviamente con toda la evolución de la tecnología y por supuesto y todos los temas de tecnología avanzada que tenemos ahorita y pues ahorita que se abra todo el espectro en Latinoamérica, esperemos pronto con alrededor del lanzamiento de 5G, pues más aún eso va a ser una explosión enorme en cómo se puede utilizar mucho todas estas plataformas tecnológicas para dar un mejor servicio al usuario final y que pues al final podamos soñar con temas como, ¿no?, carros autónomos y otro tipo de ejemplos interesantes que se pueden lograr allí. Por otro lado, por supuesto que otro de los temas y que es tendencia es que el mundo es multiplataforma y multisoluciones, es decir, no hay una receta 1, 2, 3 para los clientes, independientemente de que la empresa sea pequeña, mediana o grande. Es parte mucho de cómo nació. Ahorita estamos viendo, y tú lo decías, efectivamente, el impacto de la pandemia para algunas startups fue difícil, pero para otras las explotó también, ¿no? Normalmente las que denominamos nosotros las digital native o las nativas digitales, pues son startups que hoy están teniendo pues un boom, ¿no? Y pues podemos ver ejemplos como Rappi y otro tipo de ejemplos que podemos tener sobre el día a día de nuestro que al final es parte de lo que hoy es la realidad nuestra. Entonces allí las nativas digitales tienen un impacto importante en el uso de plataformas, pero en últimas no se ve una receta 1, 2, 3, sino es muy de acuerdo a lo que se quiere lograr como negocio. O sea, la tecnología es un habilitador al final del día y se pueden soñar con arquitecturas y plataformas multinube, multisoluciones, temas corriendo en diferentes, en la nube, on-prem. Bueno, no quiero volverme muy técnica, pero en general son como yo lo resumiría al mundo de las posibilidades al final, ¿no? Y utilizando capacidades de cómputo que antes no eran posibles o sí eran posibles, pero con una inversión muy grande. Entonces ahorita es un costo-beneficio. Y finalmente, lo que estamos viendo también en términos de esta reconfiguración, esta nueva realidad es pues un enorme, enorme reto, pero también potencial en términos de habilidades digitales de las personas, ¿no? Entonces, al final estamos viendo allí un área importantísima ahorita de hecho tenemos un gap importante en los profesionales que tengan capacidades de habilidades digitales y los que se están demandando en la oferta laboral. Y ahí hay un potencial enorme, enorme para que, por un lado, y sé que el gobierno ha hecho cosas ahí bien interesantes de fortalecer nuestra oferta para poder apoyar a los estudiantes, tanto de
octavo, noveno, décimo, 11 de los colegios públicos para que puedan salir con algo de habilidades digitales, pero también en universidades y obviamente con el SENA se han hecho unos temas bien interesantes para poder fortalecer esa educación de nuestros jóvenes y en general de todos nosotros, porque al final la educación es algo que, como lo hemos visto, no termina nunca, pero el desarrollo de habilidades digitales es vital para poder aprovechar un poco esta ola que nos está trayendo esta nueva realidad y que claramente impacta nuestro mercado. Y ya finalmente para cerrar, quiero pues compartir con ustedes algunos datos, un estudio bien interesante que desarrolló Mercado Libre y la consultora Trend City, en donde, para que nos llevemos una idea de qué piensan las pymes también, si bien es cierto, algunas han sido muy impactadas por esta pandemia, otras han logrado tener un nicho interesante. Y es 3 de cada 5 pymes no tienen tiendas físicas, por ejemplo. Eso es una clarísima realidad que demuestra toda la transformación que tenemos hoy. Más del 60% de las ventas hoy son digitales, ¿no? 7 de cada 10 pymes realizan todo su proceso, su cadena de valor empieza por un proceso digital. Obviamente, el 91% de estas pymes, y en general yo diría que además, y en los estudios pues se demuestra, sabemos y consideramos que todas las plataformas digitales van a ser una clave importante para la recuperación económica que tenemos enfrente nuestro, ¿no? Como reto de todo lo que estamos viviendo, impacto de esta pandemia en nuestra economía. Y bueno, y el 94% crece en ventas online, que permite llegar a más clientes, y lo otro interesante es que se han quitado un poco de intermediarios. Obvio, eso tiene su parte positiva y su parte negativa, un poco como decía Jimena en su intervención. Siempre hay un lado positivo y uno negativo, pero creo que si podemos como país aprovechar este momento, podemos sacar mucho valor para poder ser realmente una Colombia de talento digital y de desarrollos digitales y de negocios digitales, ¿no? Bueno, Victoria, pues aquí anoté más de 15 datos interesantes que nos compartiste, que darían muchas ganas como de profundizar, pero claramente también en pro de lo que estamos hablando, de los grandes ganadores, no digamos grandes ganadores, pero los que están aprovechando todo esto, hay en el mercado, hay oportunidades, y es lo que también queremos un poco dar el significado en todo esto, y es pues tenemos que convivir con esto de aquí en adelante, cómo vamos a hacerlo, la nueva normal, como también lo estamos diciendo. Jimena, un poco también ahí en este mismo punto de la estrategia, vemos en el informe que hemos compartido previamente que a nivel global las grandes compañías de publicidad digital están supuestamente absorbiendo a las pequeñas compañías de medios. Entonces, ¿eso qué tan cierto es para aquí, para nivel local? Mira, la realidad es que hay grandes jugadores que están consolidando la oferta. Es una realidad, pues Google es uno de los grandes oferentes. Pero digamos que más allá de acabar a esos pequeños, creo que lo que hacen es la centralización. Y esa centralización pues nos permite también a nosotros ser mucho más asertivos, porque pues digamos los presupuestos hoy nos toca hacer más con menos. Entonces ya no podemos dispersar los esfuerzos ni fragmentar el recurso, sino nos toca ser súper asertivos en ese consumidor y perseguirlo. Digamos que esta centralización de las grandes compañías nos permite eso. Nos permite no solamente tener todo centralizado, sino además sumar tecnología, hacer que cada vez optimicemos más, que seamos y también menos intrusivos con el consumidor, ¿no? En la medida en que nosotros podamos ser mucho más consecuentes o responsables con el interés de la persona, con lo que está buscando, pues estas tecnologías nos permiten a partir de los algoritmos, del machine learning, ser mucho más acertados. Y pues hablando un poco también de esos modelos, si bien está ese pedacito de los que están centralizando, también hay nuevas aperturas a nuevas posibilidades, y acá donde más quiero hacer hincapié es en lo que el e-commerce ha abierto de posibilidades a las compañías, y es que puedan trasladar esa experiencia de venta off también en la parte online. De hecho, Colombia es uno de los mercados que más se destaca en crecimiento de e-commerce. Nuestro crecimiento estuvo por encima del 100%, o sea, se duplicó en menos de 6 meses, y esto impactó desde las grandes hasta las pequeñas compañías.
Claro, hubo unas que adoptaron marketplaces, otras crearon sus propias soluciones de venta directa, pero incluso pequeñas compañías incluso más pequeñas que una MIPYME, negocios personales, de esos emprendimientos de personas que quedaron sin trabajo, han logrado a través de el WhatsApp, de ser, de herramientas que están hoy al alcance de estas personas, poder generar esas soluciones de venta directa. Entonces, esa aceleración digital, pues obviamente se logró en muy corto tiempo y además logró vencer barreras que antes teníamos, la edad, la falta de acceso, el miedo. Y pues esta adopción y esta tecnología, como lo decía Victoria, también nos está demandando una reconfiguración de nosotros como empresas y como negocios. Y es que tengamos más especialización de talento, tener la capacidad de ser mucho más flexibles, más eficientes y más rápido, porque ya no tenemos tanto tiempo para planear y tal vez tenemos que reaccionar más y de manera mucho más directa a las necesidades de nuestros consumidores. Entonces, si bien hay una reconfiguración del negocio, de esas adopciones de grandes compañías, también hay pequeñas ventanas que abren posibilidades a esas empresas pequeñas. Y digamos que cuando hablamos de cambio, yo creo que no nos podemos quedar solamente en ese cambio de mindset que hubo a nivel de negocio, sino creo que también las compañías y las empresas cambiaron sus propósitos y están buscando propósitos de marca, están buscando ser solidarios, generar mensajes de esperanza, atender las necesidades humanas, concentrándose un poco también en el consumidor y no solo en la parte funcional. Entonces, creo que hay cambios positivos de muchas aristas. Bien, qué bien. También eso es lo difícil de llamar a panelistas de esta categoría que nos sueltan más datos de los mismos que nosotros tenemos a nivel global. Entonces aquí hay bastantes estadísticas que también sería muy interesante corroborarlas en este local que estamos haciendo. Espectacular. Bueno, nos vamos a mover entonces, ahora sí, en esta línea de tiempo que llevamos a revisar futuro. Y en el futuro quisiera ir con Andrés, que nos comentaras un poco también cuál es, con respecto a la industria en Colombia y en sus empresas, ha generado nuevos ingresos durante la pandemia. ¿Fue necesario adaptar o modificar el negocio en gran manera? ¿Cómo fue que ustedes lo vivieron? Sí, mira, Jorge, sin duda esta crisis de la pandemia hace que tengamos que replantear la oferta, los servicios que nosotros hacemos, pero como decíamos, en las dos caras de la moneda siempre van a haber oportunidades cuando estas situaciones se nos presentan. De hecho, nosotros, por ejemplo, al estar ya en un mundo de confinamiento en donde volvemos a hablar de los datos, ofertas como la que sacamos en junio ya en modo remoto como compañía, la oferta de ilimitados, entendiendo las necesidades que había dentro de la sociedad colombiana, en donde, como decías al inicio, los dispositivos que tuviesen la capacidad suficiente y necesaria para poder realizar las tareas del día a día en las personas fueron cosas que tuvimos que reconfigurar rápidamente y a mediados del año lo pudimos hacer. Con todo el tema de transformación digital en las empresas, que a unos las tomó por sorpresa, para darte otro dato, 50% de las empresas en Colombia no tenían una estrategia todavía de transformación digital, la otra mitad estaban en etapa temprana o ya avanzada y tuvieron que acelerarlas. Adoptar toda esa tecnología en ese corto tiempo, pues también genera como nuevas, llamémoslo, fuentes de ingreso para los aliados tecnológicos que estamos en el mercado y ayudamos a las empresas a hacer su proceso de transformación digital. Y esa nueva, digamos, vertical en Telefónica, en Movistar, empresas que tenemos ese tipo de portafolio, ayudó, digamos, significativamente como nuevas fuentes de ingresos. También con la transformación digital, como decíamos, la conectividad que es el oxígeno para que la transformación digital en realidad funcione adecuadamente. Esa conectividad, al ser distribuida y remota, desde los hogares están los empleados trabajando, genera también vulnerabilidades y también te podemos comentar un dato que puede ser alarmante, pero también es una oportunidad y es que los ciberataques en Colombia, por ejemplo, subieron 2019 a 2020 en un 57%. Y al estar expuesta también cuando tenemos procesos de transformación digital,
lo que necesitamos o necesitan las empresas es que su conectividad sea segura, que sus datos no sean vulnerados. Y es ahí cuando también soluciones de ciberseguridad como la que tenemos en Telefónica, todo ese portafolio acompaña de manera integral la transformación digital y hace que la confianza en el entorno digital cada día genere más transacciones, como lo mencionaba Jimena y Victoria. Y un poco esas son como la transformación en el portafolio de servicios que tenemos también en el sector telecomunicaciones, acompañando a todas las industrias en ese proceso de transformación digital con la conectividad como oxígeno o como vehículo. Bien, bien, súper claro los temas que estás trayendo con las vivencias reales de lo que está pasando. Y un poco también, ya lo había mencionado también Victoria, con respecto al 5G. Moviéndonos en esa proyección de los nuevos lanzamientos, el 5G, tanto en el mundo y aquí en Latinoamérica, ya vemos como Colombia se está moviendo fuertemente, ya han habido ciertos progresos, esperemos que estemos más cerca, pero eso promete entonces el uso de tecnologías emergentes de una manera mucho más ágil, de una manera masiva, y eso es lo que quisiéramos como explorar. Y esta pregunta la voy a ir repasando con cada uno de ustedes en cada uno de los sectores donde estamos o las industrias que estamos aquí incluyendo. Y voy a arrancar entonces por Victoria. ¿Cómo se está enfrentando actualmente la llegada de 5G en Colombia? ¿Y qué están previendo ustedes? ¿Cómo va a ser ese impacto? ¿Cuáles ves que son como los principales temas y futuro que tiene esta tecnología? No, gracias, Jorge. Pues mira, hay un poquito también de dónde estamos partiendo. Entonces, cuando uno ve algunos datos que comparten con nosotros, pues temas como Colombia Digital o dentro de Google, también algunos estudios que hemos hecho, uno ve, para que tengamos un tilín de contexto, uno ve que en un minuto en el mundo, entonces pensemos que pase un minuto, tenemos 390.000 aplicaciones son descargadas en un minuto. Tenemos más o menos 700.000 horas de Netflix que son visualizadas. Tenemos 3.8 millones de búsquedas que son hechas en Google en un minuto. Y así sucesivamente siguen los datos, y los datos seguramente pues ustedes también de hecho los tienen también en su estudio muy claros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por supuesto esta demanda de generar y de usar datos y de cada vez más todos los contenidos, los streamings, todos los usos por internet, etcétera, etcétera, son una realidad. Entonces, al final, ¿qué estamos viendo? Pues por un lado, obviamente Latinoamérica en general, Colombia no es la excepción, pues todavía estamos en todos los temas, tanto regulatorios como limitaciones del espectro, pues de la 5G, pero hay algunas cosas que se han adelantado, pero creo que tenemos que agilizar, ¿no? Un poco entendemos también las inversiones que se han hecho y por supuesto allí somos muy empáticos en ese sentido, pero al final esta tecnología 5G también, como lo vemos, y pues usted, pues para nadie es un secreto, es un apalancador. O sea, al final cuando uno ve que 5G es la primera generación, primero que es nacida en la nube, segundo que es diseñada en código abierto, que eso es maravilloso porque al final todos podemos generar soluciones de impacto utilizando obviamente las capacidades de la red. Segundo, pues todo el tema de la incorporación de velocidad, de latencia, de densidad. O sea, para ponerles un ejemplo, cuando uno mira latencia y lo compara con la 3G o la 4G, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, la 3G, la latencia estaría entre 100 a 500 milisegundos. En la 4G es menos de 100 milisegundos. Con la 5G nos vamos a menos de 10 milisegundos. O sea, el impacto es enorme. Pongamos un ejemplo, si tú quieres bajar una película, ¿no? De Netflix, con la 4G más o menos te demorabas entre 3, 5 minutos. Con la 5G te demoras 3.6 segundos. Entonces, ¿esto al final qué quiere decir? Pues que el potencial es enorme, y que estamos viendo nosotros desde Google Cloud es que se abre un mundo de posibilidades espectacular, porque se generan ecosistemas digitales y se empiezan a generar entonces modelos de B2B2B, modelos de B2B2C, es decir, business to business to business o business to business to consumer, y se empiezan a generar estas
maravillosos escenarios de Smart Retail, por ejemplo, las ciudades inteligentes, todo lo que es la manufactura inteligente, todo lo que son los eventos inteligentes. Entonces, algunos ejemplos de eso, porque también dirán, bueno, Victoria, ¿qué está hablando? Pero pues algunos ejemplos es, no sé, estamos viendo, y lo hablaba al principio de la primera pregunta que me dabas, pero estamos viendo cada vez más ejemplos donde hay alianzas entre empresas de telecomunicaciones, empresas manufactureras, en donde se puedan hacer producciones más sustentables. Por ejemplo, hay un ejemplo donde se monitorea la producción de miel, y entonces a través de cámaras y a través de sensores y a través de una cantidad de tecnología al final que está allí, de Internet de las cosas, se puede validar los patrones de las abejas, cómo se puede alimentar mejor a una abeja, cómo se puede definir también la parte de humedad, en cómo están viviendo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tener una mejor producción de esa miel y poder ser mucho más costo eficiente. Ese, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de lo que una 5G puede hacer. O lo que hablábamos también en términos de pensar en temas de carros autónomos, en tener redes de 5G marítimos donde podamos hacer trazabilidad de la flota marítima que va por los océanos de este mundo, ¿no? Y lograr trazabilidad en términos de cargas, de controles, de contenedores, evitar deterioro, evitar inclusive robos o incendios. Es decir, la imaginación es toda, o sea, 5G al final lo vemos como un gran apalancador en este mundo, que al final lo que estamos generando masivamente son datos, y lo que estamos generando masivamente son escenarios de cómo generar más valor y más ejemplos de mejores servicios para el consumidor final y para el ciudadano al final. Y en términos de ciudades inteligentes y de impacto país, pues hay de todo por hacer ahí, ¿no? Las emisiones de carbono, o sea, hay muchas cosas que podemos trabajar alrededor de poder estar mucho más cerca a donde se están generando toda esa información y todos esos impactos ambientales. Así que, pues mucho potencial, Jorge, y mucho potencial. Pudieran quedarme hablando mucho más, pero sé que debo ser respetuosa con el tiempo de mis compañeros, pero en general, pues realmente un mundo de oportunidades, y lo que quisiéramos es que agilicemos esa implementación de 5G en el país. Qué bueno, qué bueno. Gracias ahí por todos estos datos, de nuevo, súper valiosos. Y continuaría entonces con Andrés en esa misma línea que está contando Victoria, y ese aprovechamiento que se está viendo. ¿Qué piensan ustedes desde Telefónica? ¿Cómo lo están asumiendo este cambio o esta posibilidad de la nueva tecnología de 5G? Sí, Jorge, digamos, sin duda, como lo mencionaba Victoria, pues 5G trae unas bondades importantes. Yo como lo veo, digamos, tenemos como tres etapas. Uno es el core de la red, que de pronto ahí no, si bien tenemos mucha virtualización en varios de los servicios, en la priorización que pueden tener los servicios, son los casos de uso y los dispositivos los que abren un sinnúmero de posibilidades. Un dato complementario al que mencionaba Victoria con respecto a la latencia, que digamos es un término que no todas las personas lo entiendan bien, se entiende como como el retraso de reacción a las cosas, ¿vale? En el ámbito de datos es entre que hagas una solicitud y lleguen las respuestas de esta solicitud. Es, digamos, uno de los parámetros más importantes que habrá en el cambio de 4G a 5G. Como decía Victoria, si bien la latencia en 5G es de 1 milisegundo, para que tengamos importante, el ojo humano tiene una reacción de 10 milisegundos. Esto lo que significa es que con dispositivos 5G podemos reaccionar 10 veces más rápido de lo que el ojo humano lo puede hacer. La tecnología 4G, que es alrededor de 70, 60 milisegundos, en ese mismo sentido es 6 veces más lento que el ojo humano. Es por eso que casos de uso como una realidad virtual o una realidad aumentada en cuanto a la experiencia de consumo de los usuarios, no sé si han visto en internet un demo que hizo Ericsson con el Paris Saint-Germain, poniéndole lentes de realidad virtual con tecnología 4G y 5G, poniendo a jugadores expertos del París a meter un gol con tecnología 4G. La realidad virtual, al ser 6 veces más lento que el ojo humano, no eran hábiles con el balón, pero al tener un lente de 5G, prácticamente no se siente la diferencia entre verlo normal y verlo dentro de una realidad virtual embebida. Entonces rompe un paradigma total en lo que podrá ser el 5G,
Y con ese ejemplo, entre comillas, tan sencillo a nivel deportivo, fíjense el mar de posibilidades que se arma. Se habla incluso que incluso los deportes como pilotos de drones, al estar ya con lentes de realidad virtual en 5G, perfectamente van a ser competencias que se pueden hacer remotamente desde el mundo con un nivel de confiabilidad muy alto. Y en coches autónomos, por ejemplo, que también lo mencionaba Victoria, el gran temor o susto es que se reaccione a tiempo en las cosas, para lo cual necesitamos tanto una transferencia de datos enorme y una velocidad de respuesta muy inmediata. Entonces, las condiciones sobre el 5G, para resumirlo, empiezan a estar dados en muchos casos de uso que hoy con tecnología 4G todavía no van a ser posibles. Y como decía también Victoria, el mundo está por escribirse y al estar en un entorno abierto, pues en realidad muchas cosas incluso nos van a sorprender. Bien, excelente, excelentes puntos también. Me muevo entonces con cierre de broche de oro antes de las conclusiones con Jimena. Jimena, ¿cómo lo ves en la industria el tema de 5G? Bueno, por aras del tiempo, tratar de responder en 5G. Entonces, mira, desde ya hace unos años estamos experimentando la relevancia del smartphone. Pues con la llegada del 5G esto se va a acelerar muchísimo más. Para darles una idea, hoy el 80% de la publicidad que servimos en digital se consume a través de un smartphone. O sea, hoy ya pesan el 80%. Entonces, este dispositivo con esta velocidad claramente tiene la capacidad de redefinir el prime time de los medios, ¿sí? Porque hoy esa conectividad hace que todo el tiempo, a lo largo de lo que nosotros llamamos en publicidad Consumer Journey, estemos conectados desde el momento de decisión de compra hasta el uso de los productos, las recomendaciones. Entonces, esa interacción digital va a ser muchísimo más fuerte. Eso implica que conceptos que hoy parece que tomáramos a la ligera van a ser mucho más relevantes en mercadeo. Me refiero a todo lo que es mobile first, user experience, ser responsive en nuestras páginas. Entonces, realmente no solamente es una necesidad importante de las compañías de acelerar los cambios para responder a esta velocidad de la transmisión de datos, sino que va a hacer que tengamos consumidores más exigentes o, mejor dicho, más impacientes, ¿no? Porque van a esperar que todo sea mucho más rápido. Entonces, trae muchos retos en la publicidad, pero también va a traer muchísimos beneficios. Por ejemplo, la consolidación del video como la plataforma más importante en la medida en que vamos a tener muchísimo más velocidad de descarga, pero eso nos va a retar a tener también creatividades mucho más sofisticadas. Va a generar que también tengamos menos tasas de rebotes cuando el consumidor visite nuestros assets digitales. Va a hacer que haya una necesidad mucho más latente de tener analítica de datos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más datos y con mejor precisión de localización y personalización. Entonces, yo creo que vamos a dejar de hablar del Internet de las cosas para hablar del Internet de las personas, porque vamos a estar totalmente conectadas. Y finalmente, pues implementar otras tecnologías como que hoy apenas son incipientes, como la realidad aumentada, machine learning, toda esa tecnología, hoy pues vamos a tener muchísimo más facilidad de adaptarla porque vamos a tener la rapidez y sofisticación para que los materiales descarguen y haya una buena experiencia de usuario. Bien, excelente. Muy bien por ese resumen así. Y ahora le toca el turno, nada más ni nada menos que a Giovanni Molina para que nos dé las conclusiones, como dijo Jimena, en 5G, para poder terminarlo más a tiempo que podamos. Don Joa, bienvenido. Vale, Jorge Mario, en ese mar de conocimiento que nos entregaron y mil gracias por todo esto, voy a tratar de asumirlo en algunos tips que tiene nuestro reporte. Entonces, por ejemplo, en el tema de asimetría, es la disparidad en la población que tenemos y el acceso a la tecnología. En todos creo que el discurso fue el mismo, vamos a ser muy inclusivos en función de las pymes, en función de las pequeñas compañías, vamos a tener una tecnología más accesible en función del costo y en la función de la utilización. El otro tema es la disrupción. Tecnologías emergentes probablemente van a ser una realidad y las aceleramos a través de la pandemia y ustedes como proveedores de tecnología nos las van a acercar a nosotros, las personas que amamos la tecnología como Jorge Mario y todos los que estamos aquí. La disrupción va a ser importante a nivel de negocio. A nivel de negocio, me encantó escuchar que nos estamos agremiando, que nos estamos reorganizando, que nos estamos estructurando para generar un offering más importante, más que eliminar algunas nuevas ideas de startups o de los fintech. Es más una reorganización en función de solidaridad, que fue una palabra que me encantó.
y que estamos pensando más en las personas que en las máquinas y en el negocio. Estamos pensando es en todos salir adelante como industria. El otro tema es la confianza y la regulación. Claramente nuestro gobierno y la ministra están muy motivados en que jalemos toda la transformación digital hacia adelante, que seamos una Colombia muy apalancada en esto, y 5G nos va a traer todas esas bondades, como lo mencionaban. Vamos a tener un mundo de información. La alerta que nos pone Andrés en función de la ciberseguridad, porque las personas necesitan confianza y la pandemia los obligó, los empujó. Digamos, yo dudo de pagar mi servicio público, pero no tengo otra opción. Debo pagarlo por internet y lo logramos. Yo creo que excelentes noticias, felicitaciones a todos y muchas gracias por este foro porque estuvo excelente. Adelante, Jorge Mario. Bien, a todos, mil y mil gracias por ser cumplidos en un minutico solamente de paso. Ahí tienen los códigos de QR para poder llegar al informe. Cualquier cosa también en el chat compartimos por el link y estamos súper disponibles. Creo que todos nosotros nos encontramos en LinkedIn. A cualquiera nos pueden contactar. Agradecimiento a nuestros invitados estrella, a Jimena, a Victoria, a Andrés. Mil y mil gracias por el tiempo, la dedicación y todo lo que nos enseñaron durante este día. Así que bienvenidos una vez más a que podamos seguir en contacto con todos y compartir esto más adelante. ¿Ok? Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias, José Giovanni. hasta luego, gracias.